No murió. No fue enterrado. No dejó tumba. Elías simplemente desapareció ante los ojos de su discípulo, llevado al cielo en un carro de fuego tirado por caballos llameantes, mientras un torbellino lo arrebataba de la tierra. Imagina presenciar eso. Imagina ver a alguien que conoces, que comió contigo, que recorrió los mismos caminos polvorientos que tú, literalmente llevado por el cielo en llamas vivientes. No es ficción. No es una leyenda distorsionada por el tiempo. Es el registro histórico de uno de los eventos más extraordinarios jamás documentados en la antigüedad. Pero antes de ese final cinematográfico, hubo un viaje. ¿Y qué viaje fue? Este es el hombre que, sin ayuda de nadie, se enfrentó a 450 profetas rivales en la cima de una montaña, retándolos a demostrar que Dios era real. El mismo hombre que hizo descender fuego del cielo ante multitudes enteras, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la piedra, la tierra e incluso el agua que rodeaba el altar. El profeta que cerró los cielos durante 3 años y medio, deteniendo la lluvia con su palabra, y luego la trajo de vuelta con la misma autoridad. Elías era tan poderoso, tan conectado con lo divino, tan temido por reyes y reinas, que su nombre se convirtió en sinónimo de poder sobrenatural. Pero aquí radica la paradoja que nadie espera. Este mismo gigante espiritual, después de sus mayores victorias, huyó aterrorizado al desierto, se escondió en una cueva y suplicó morir. Depresión, agotamiento, soledad absoluta. ¿Cómo puede alguien invocar fuego del cielo una semana y estar emocionalmente destrozado a la siguiente? ¿Cómo llegó el profeta más poderoso de su generación a renunciar a la vida tan pronto después de su triunfo más espectacular? ¿Y por qué, después de todo esto, fue el único hombre en la historia bíblica, junto con Enoc, que nunca experimentó la muerte? Estas contradicciones no debilitan la historia de Elías. La humanizan profundamente. Revelan que el poder espiritual no inmuniza a nadie contra la fragilidad emocional, que las victorias públicas no garantizan la paz interior, que incluso los elegidos enfrentan la oscuridad del alma. La historia de Elías se desarrolla durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. El rey Acab se había casado con Jezabel, una princesa fenicia que trajo consigo no solo influencia política, sino también una campaña sistemática para reemplazar la adoración al Dios de Israel por la adoración a Baal, el Dios de la fertilidad y las tormentas. Se construyeron templos. Los profetas del Dios verdadero fueron perseguidos y asesinados. La nación entera se vio arrastrada a una apostasía colectiva, y el silencio divino parecía confirmar que todo estaba perdido. Fue en este oscuro panorama donde apareció Elías, aparentemente de la nada, sin genealogía registrada, sin credenciales oficiales, solo con un mensaje devastador. No llovería más hasta que él dijera lo contrario. 3 años de sequía, 3 años de hambruna progresiva. 3 años en los que Elías fue perseguido como el enemigo público número 1, acusado de ser la causa de la tragedia nacional. Mientras tanto, fue sostenido milagrosamente, primero por los cuervos que le traían pan y carne 2 veces al día, luego por una viuda pobre cuyo aceite y harina nunca se acabaron mientras él permaneció en su casa. Cuando el hijo de esta viuda murió, Elías oró y lo devolvió a la vida, en uno de los primeros relatos de resurrección registrados en la historia. Pero todo esto fue solo el preludio. La verdadera confrontación aún estaba por llegar. En el Monte Carmelo, ante todo el pueblo reunido, Elías propuso un desafío mortal: que los profetas de Baal invocaran a su Dios para que enviara fuego del cielo, y entonces él haría lo mismo. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal gritaron, danzaron y se cortaron con cuchillos desde la mañana hasta la tarde. Pero nada sucedió. Elías se burló de ellos, sugiriendo que quizás Baal estaba de viaje, ocupado o dormido. Cuando llegó su turno, reconstruyó un altar destruido, cavó una zanja a su alrededor, colocó la leña y el sacrificio, y ordenó que se vertiera agua sobre él 3 veces hasta que la zanja se desbordó. Luego elevó una oración sencilla y directa, sin histeria, y el fuego descendió. No solo quemó el sacrificio, sino que consumió la leña, las piedras, el polvo y lamió toda el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra. Los profetas de Baal fueron ejecutados ese mismo día. Volvió la lluvia. Fue la mayor victoria espiritual de una generación. Elías estaba en su apogeo, y fue precisamente entonces cuando todo se derrumbó. Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, juró matar a Elías en 24 horas. Y este hombre, que se había enfrentado a 450 adversarios sin pestañear, que acababa de presenciar el fuego literal descender del cielo en respuesta a su oración, huyó aterrorizado al
Desierto, caminó 40 días hasta una cueva en el monte Horeb, y allí declaró que deseaba morir. Había olvidado todo lo que Dios había hecho. Se veía a sí mismo como el único fiel que quedaba, abandonado, un fracaso. Pero fue en esa cueva oscura, en su momento más vulnerable, que Elías recibió una de las revelaciones más profundas sobre la naturaleza de Dios. No en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento impetuoso, sino con una voz apacible y delicada, Dios le habló. Le reveló que había 7,000 personas en Israel que no se habían inclinado ante Baal, que no estaba solo, que su misión no había terminado, y que debía ungir a su sucesor, un joven llamado Eliseo, quien recibiría una doble porción de su espíritu. Los años siguientes los pasó siendo mentor. Elías estableció escuelas de profetas, formó discípulos y preparó a la siguiente generación. Y cuando llegó el momento de su partida, él lo supo. Eliseo también lo supo. Otros profetas lo supieron. Hubo una despedida silenciosa, mientras viajaban juntos por las últimas ciudades. Cuando llegaron al río Jordán, Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas, lo que les permitió a ambos cruzar en seco. En la otra orilla, Elías le preguntó a Eliseo qué quería antes de partir. La respuesta fue contundente, una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y entonces sucedió. Un carro de fuego tirado por caballos de fuego descendió entre ellos. Un torbellino los separó. Y Elías ascendió al cielo en ese torbellino, llameante, con su manto cayendo a los pies de Eliseo. Pero la historia no termina ahí. Siglos después, en la última página del Antiguo Testamento hay una profecía desconcertante. Elías regresará antes del gran y terrible día del Señor. En las Escrituras del Nuevo Testamento, cuando Jesús se transfiguró ante 3 de sus discípulos, se le aparecieron 2 hombres que le hablaban de su inminente muerte en Jerusalén. Uno era Moisés, quien había muerto y sido sepultado. El otro era Elías, quien nunca había muerto. Y cuando la gente preguntaba sobre esta profecía del regreso de Elías, Jesús señaló a Juan el Bautista, diciendo que había venido con el espíritu y el poder de Elías, pero también dejó abierta la posibilidad de un futuro cumplimiento escatológico de esta promesa. Lo que hace a Elías tan fascinante no es solo lo sobrenatural que impregnaba su vida, sino la humanidad pura que exhibía. No era un superhéroe inmune al miedo, la fatiga ni la desesperación. Era alguien como nosotros, sujeto a las mismas pasiones, como describe Santiago en el Nuevo Testamento. Sus oraciones eran poderosas no porque fuera intrínsecamente especial, sino porque realmente creía, porque su fe no era teórica. Fue puesta a prueba en el desierto, en el hambre, en la soledad, en la confrontación directa con los sistemas de poder establecidos. Sabía lo que era estar destrozado y, aún así, tener que levantarse y seguir adelante. Conocía el amargo sabor de la victoria pública seguida del colapso privado. Este es el viaje de un hombre que desafió lo imposible. Se enfrentó al poder político y religioso de su tiempo. Realizó milagros que desafían la comprensión racional. Cayó en la depresión más profunda después de su mayor victoria. Fue restaurado por la ternura divina en una cueva. Formó un legado a través de su discípulo y fue sacado de la tierra sin experimentar la muerte. Una demostración visual de que hay dimensiones de la realidad que la ciencia aún no puede medir. Y su historia sigue resonando porque representa algo que todos anhelamos. La certeza de que Dios es real, que lo sobrenatural puede invadir lo natural, que nuestras debilidades no nos descalifican y que nuestro fin no tiene por qué ser el fin. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Elías puede cambiar por completo tu comprensión de la fe, el poder, la fragilidad humana y lo inexplicable. La historia de Elías comienza abruptamente y sin contemplaciones, casi como si hubiera aparecido de la nada, sin previo aviso, sin credenciales que presentar. La escritura simplemente dice que Elías el Tisbita, residente de Galaad, se presentó ante el rey Acab con una declaración que sonaba más a sentencia judicial que a profecía. No habría ni rocío ni lluvia en los años venideros, salvo por su palabra. Imaginen la audacia. Un hombre desconocido, probablemente vestido con la tosca vestimenta de un profeta, invadiendo el palacio real para anunciar una catástrofe nacional, como si tuviera autoridad para controlar los cielos. Acab, quien ya había cometido prostitución espiritual al casarse con Jezabel e importar el culto a Baal, debió de sentirse entre conmocionado y desdén. Pero Elías no se quedó a debatir. Simplemente entregó el mensaje y desapareció, dejando al rey y a toda la corte procesar lo que acababa de suceder. La acción de Elías fue estratégica y profundamente simbólica. Baal era adorado como el dios de las tormentas y la fertilidad, quien supuestamente controlaba la lluvia y
aseguraba la cosecha. Al declarar una sequía que duraría años, Elías exponía la impotencia de Baal ante el Dios de Israel. Era un desafío directo al sistema religioso que Jezabel había impuesto a la nación. Cada día sin lluvia era una humillación pública para los profetas de Baal, quienes ciertamente realizaban rituales y ceremonias para invocar la lluvia, sin éxito. La sequía se convirtió en un sermón silencioso pero devastador, predicado día tras día bajo el cielo vacío, el sol abrasador, las cosechas moribundas y los ríos que se secaban, y en algún lugar oculto Elías observaba todo el desarrollo, sabiendo que estaba literalmente en guerra con todo un sistema. Pero la valentía de Elías no fue imprudencia ni fanatismo suicida. Dios le había instruido específicamente qué hacer después de entregar el mensaje al rey. Debía esconderse junto al arroyo Kerit, al este del Jordán, donde bebería del arroyo y sería alimentado por cuervos que le traerían pan y carne mañana y tarde. Resulta casi cómico imaginar la escena. Un profeta fugitivo servido por aves normalmente consideradas impuras según la ley judía. Dios tiene un agudo sentido de la ironía, utilizando precisamente criaturas no aptas para sustentar a su siervo, mientras que el pueblo que se había prostituido con dioses falsos comenzaba a morir de hambre. Los cuervos no faltaban ni un solo día. 2 comidas al día, servidas con precisión, mientras el arroyo proveía de agua fresca. Era una existencia minimalista, solitaria, pero segura y provista. Finalmente, como toda agua bajo un cielo sin lluvia, el arroyo se secó. Y entonces llegó la siguiente instrucción divina, aún más extraña que la primera. Elías debía ir a Sarepta, una ciudad fenicia, territorio de Jezabel, para ser mantenido por una viuda. No por un hombre próspero, ni por una familia adinerada, sino por una mujer sola, una extranjera, en territorio enemigo. Cuando Elías la encontró recogiendo leña en la puerta de la ciudad, le pidió agua y pan. Su respuesta fue devastadora en su honestidad. Solo tenía un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estaba a punto de preparar una última comida para él y su hijo, para que comieran y luego murieran de hambre. Era literalmente el final del camino. No había un plan B, ni reservas ocultas, ni esperanza más allá de ese último pedazo de pan. Y fue precisamente en ese momento de absoluta desesperación que Elías pidió algo que al principio parece cruel: que primero le horneara un pastelito y luego preparara algo para ella y su hijo. Pero junto con la petición vino una promesa que desafiaba toda lógica. La harina del tarro no se agotaría y el aceite del cántaro no se agotaría hasta el día en que Dios enviara lluvia sobre la tierra. La mujer tenía una elección brutal: confiar en un extraño que hablaba en nombre de un Dios al que apenas conocía, o asegurarse de que su hijo tuviera al menos una última comida decente. Decidió confiar, y comenzó el milagro. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, siempre que miraba en el tarro de harina, había harina. Cada vez que inclinaba el cántaro de aceite, fluía. No eran cantidades absurdas, no era un festín suntuoso, pero era justo lo suficiente, perpetuamente reabastecido por una matemática que escapaba a la física conocida. Vivir en esa casa debió ser una experiencia surrealista. Cada comida era un recordatorio tangible de que algo más allá de lo natural estaba en acción. Cada vez que la viuda tomaba harina que no debía estar allí, vertía aceite de una tinaja que debería estar vacía, presenciaba cómo lo imposible se volvía mundano. Y Elías, acostumbrado a grandes confrontaciones y a dramáticas declaraciones proféticas, aprendió algo igualmente importante durante ese tiempo. Dios también obra en milagros silenciosos, en provisiones diarias, en una fidelidad anónima que nadie ve excepto los directamente involucrados. No había público, ni reconocimiento público, solo 3 personas en un hogar, sencillo, experimentando un sustento sobrenatural mientras el resto del mundo se moría de hambre. Es un milagro diferente, pero no menos poderoso. Entonces ocurrió lo impensable. El hijo de la viuda, su única posesión preciada en este mundo, enfermó gravemente y murió. La mujer que había confiado en el Dios de Elías lo suficiente como para arriesgar la última comida de su hijo, ahora veía a ese mismo hijo muerto en sus brazos, y su reacción fue humana y comprensible. Acusó a Elías de haber venido a su casa para recordarle sus iniquidades y matar a su hijo. Era el dolor hablando, la desesperación absoluta de una madre que lo había perdido literalmente todo. Elías no discutió, no intentó explicar teología ni defender a Dios. Simplemente recogió al niño muerto, subió a su habitación, lo acostó en su propia cama y comenzó a clamar a Dios con desesperada intensidad. ¿Por qué traer esta tragedia sobre la viuda que lo había acogido?
Entonces se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, suplicándole a Dios que le devolviera la vida. Y la vida regresó. El niño respiró de nuevo, abrió los ojos y resucitó. Elías lo bajó y se lo entregó a su madre con unas sencillas palabras: «Mira, tu hijo vive». Su reacción lo resumió todo. «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». No fue el milagro de la harina y el aceite, por espectacular que fuera, lo que produjo esta certeza absoluta. Fue ver a su hijo, que definitivamente estaba muerto, resucitar en los brazos del profeta. Es difícil discutir con la resurrección. Es difícil permanecer escéptico cuando sostienes en tus brazos a alguien que habías perdido en la muerte y ahora está vivo, cálido, respirando, sonriendo. Ese momento selló la fe de esa mujer como 1000 sermones jamás podrían. Y para Elías fue una preparación. Si Dios pudo devolver la vida a los muertos en una casa oscura de Sarepta, ¿qué más podría hacer? 3 años. 3 años completos de sequía implacable, hambruna creciente, desesperación nacional. Y finalmente la palabra de Dios llegó a Elías de nuevo. Era hora de presentarse ante Acab, pues las lluvias estaban a punto de volver. Pero antes de encontrarse con el rey, Elías se cruzó con Abdías, el mayordomo del palacio, un hombre que temía a Dios en secreto y había escondido a 100 profetas en cuevas durante la persecución de Jezabel, sustentándolos con pan y agua. Abdías buscaba desesperadamente pasto y agua para los animales reales cuando se encontró con Elías. La ironía es deliciosa. El reino estaba tan devastado que incluso los caballos y las mulas del rey estaban al borde de la muerte. Y cuando Elías le pidió a Abdías que concertara una reunión con Acab, el mayordomo casi entró en pánico, seguro de que Elías desaparecería de nuevo y sería ejecutado por darle falsas esperanzas al rey. Pero Elías le aseguró que aparecería ese mismo día. Y cuando finalmente se produjo el encuentro, Acab lo recibió con una amarga acusación. ¿Eres tú quien perturba a Israel? La respuesta de Elías fue devastadora por su claridad. No soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. Y entonces llegó el desafío que lo cambiaría todo. Acab reuniría a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comían a la mesa de Jezabel. Sería la confrontación definitiva, el juicio público que decidiría, de una vez por todas, que Dios era real. Acab aceptó, quizás por curiosidad, quizás porque incluso él estaba desesperado porque lloviera, quizás porque pensó que sus profetas aplastarían a este profeta solitario y atribulado. Sin importar la motivación, el escenario estaba listo. En el monte Carmelo, ante la multitud reunida, Elías formuló una pregunta que aún resuena a través de los siglos. ¿Hasta cuándo dudarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo. El pueblo no respondió. Permanecieron en un incómodo silencio, porque la verdad era que querían ambas cosas. Querían la tradición y lo nuevo, el Dios de sus padres y los dioses que prometían prosperidad fácil. Querían un seguro espiritual, apostar a todo, no comprometerse completamente con nada. Elías entonces propuso la prueba: 2 toros, 2 altares, leña preparada, pero nada de fuego. Los profetas de Baal invocarían a su Dios para que enviara fuego, y entonces Elías haría lo mismo. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Era un desafío perfectamente justo, público, verificable, imposible de falsificar ante miles de testigos. Los profetas de Baal fueron los primeros. Prepararon su altar, desmembraron el toro, lo colocaron sobre la leña y comenzaron a gritar: «Baal, respóndenos». Gritaron desde la mañana hasta el mediodía. Danzaron alrededor del altar con elaborados movimientos rituales. No ocurrió nada, ni fuego, ni relámpagos, ni señal alguna. Y entonces Elías comenzó a burlarse de ellos con un sarcasmo mordaz que debió ser humillante. Sugirió que gritaran más fuerte, porque quizás Baal estaba demasiado ocupado para oír, o quizás se había ido de viaje, o estaba dormido y necesitaba que lo despertaran. La burla de Elías no era una crueldad gratuita, era una exposición profética. Estaba ridiculizando la idea de que una verdadera deidad necesitara ser despertada, o pudiera ser distraída, o tuviera limitaciones humanas. Era una crítica devastadora a la teología misma detrás del culto a Baal. Los profetas de Baal intensificaron desesperadamente sus esfuerzos, gritaron con más fuerza, comenzaron a cortarse con cuchillos y lanzas hasta que la sangre brotó a borbotones, y entraron en frenéticos trances proféticos.
Desde el mediodía hasta la hora del sacrificio de la tarde, continuaron gritando, sangrando, exhaustos. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal de atención. 450 hombres, entrenados en las artes místicas de su religión, usando todos los recursos rituales que conocían, fueron recibidos solo por un silencio absoluto. El cielo permaneció vacío. Baal, si existía, estaba notablemente ausente, y cada minuto que pasaba sin respuesta era otra capa de humillación para todo el sistema religioso que Jezabel había impuesto a la nación. El escenario estaba listo para Elías, pero a estas alturas la tensión debía de ser insoportable. Cuando finalmente le llegó el turno a Elías, hizo algo completamente inesperado. En lugar de usar el altar existente, reconstruyó un antiguo altar al Señor que había sido demolido, usando 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Fue un acto profundamente simbólico, una declaración de que representaba no a una facción, sino a toda la nación. Alrededor del altar, cavó una zanja, dispuso la leña, preparó el toro y puso todo en orden. Y luego dio una instrucción que debió parecer una locura: llenar 4 tinajas grandes con agua y verterla sobre el sacrificio y la leña, y luego hacerlo de nuevo, y otra vez. Vertió el agua 3 veces, hasta que todo quedó empapado y la zanja circundante se desbordó. No habría absolutamente ninguna posibilidad de engaño humano, ningún fuego oculto, ninguna chispa preservada, ninguna explicación natural. Estaba eliminando cualquier lugar para la duda. Entonces Elías oró. No hubo histeria, ni cortejo, ni baile, ni horas de súplica desesperada. Fue una oración sencilla, directa y confiada. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás volviendo sus corazones. La oración duró quizás 1 minuto, quizás menos, y entonces cayó el fuego. No un fuego ordinario, no llamas naturales que consumirían gradualmente el sacrificio. Este fuego descendió del cielo como un rayo concentrado de poder divino y no solo quemó el toro y la leña, sino que también consumió las mismas piedras del altar. Lamió el polvo circundante y evaporó por completo toda el agua de la zanja. Fue tan intenso, tan sobrenatural, tan inconfundiblemente divino, que no había lugar para el escepticismo. La reacción del pueblo fue instantánea y unánime. Cayeron rostro en tierra y exclamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». No fue una conversión por argumentos filosóficos, fue sumisión ante una evidencia irrefutable. Acababan de presenciar algo que escapaba por completo a cualquier explicación natural. Elías ordenó entonces la captura de los profetas de Baal, no que escaparan. Allí mismo, junto al río Cisón, los 450 fueron ejecutados. Fue una justicia severa para los estándares modernos, pero en el contexto de aquella época y cultura, era el castigo prescrito para los falsos profetas que llevaban a la nación a la idolatría. El sistema religioso corrupto que había dominado a Israel durante 1800 años fue desmantelado en un solo día, en un solo evento, mediante una innegable demostración de poder divino. Baal había sido expuesto como un fraude. El Dios de Israel se había manifestado irrefutablemente, pero el día aún no había terminado. Elías le dijo a Acab que subiera a comer y beber, porque ya se oía el sonido de una lluvia abundante. Piénsenlo, el cielo seguía completamente despejado, sin una sola nube, ninguna señal de cambio de clima. Pero Elías oyó algo que nadie más podía oír. Así que subió a la cima del Carmelo, se inclinó hasta el suelo con el rostro entre las rodillas y envió a su sirviente a mirar hacia el mar. El sirviente miró y no vio nada. Elías le dijo que volviera a mirar. 7 veces fue y regresó el sirviente, 7 veces reportando un cielo despejado. La 7ª vez, vio una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, que se elevaba del mar. Eso fue todo lo que Elías necesitó. Envió un mensaje a Acab para que preparara su carro y se apresurara a bajar, antes de que la lluvia lo detuviera. Pronto el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó una lluvia torrencial. La sequía de 3 años y medio terminó exactamente como Elías había dicho que lo haría, en el día que había determinado por la palabra que había proclamado. Y en un acto final de vigor sobrenatural, la mano del Señor estuvo sobre Elías para que corriera delante del carro de Acab durante aproximadamente 20 millas hasta la entrada de Jezreel. Un hombre corriendo más rápido que los caballos tirando de un carro. Fue el día de mayor triunfo en la carrera profética de Elías. Fuego del cielo. Lluvia después de años de sequía.
ejecución de los falsos profetas, restauración del pueblo, una demostración pública irrefutable del poder de Dios. Si alguna vez hubo un momento de victoria absoluta, este fue. Elías debería haber estado en su apogeo, invencible, inquebrantable. Pero es precisamente entonces cuando la historia da un giro que nadie esperaba. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal, la reina envió un mensajero a Elías con una amenaza directa. Que los dioses te traten con todo su poder, si no te hago lo que les hiciste a ellos mañana a esta hora. Era una sentencia de muerte con un plazo de 24 horas. Y la reacción de Elías es tan impactante que casi no tiene sentido. Tuvo miedo, se levantó y corrió para salvar su vida. Este es el mismo hombre que se había enfrentado a Acab sin miedo. El mismo hombre que había desafiado a 450 profetas él solo. El mismo hombre que acababa de presenciar el fuego descender del cielo en respuesta a su oración. Y ahora huía aterrorizado de una amenaza pronunciada por una mujer a la que acababa de derrotar espiritualmente de forma devastadora. No tiene sentido racional, pero tiene perfecto sentido humano. Elías corrió a Beerseba, en la frontera sur de Judá, donde dejó a su sirviente, y luego caminó otro día de viaje por el desierto hasta que se sentó bajo un enebro. Allí, en ese lugar desolado y solitario, este gigante espiritual oró pidiendo la muerte. Sus palabras fueron de absoluta desesperación. «Es suficiente, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres». Considere el contraste. Días antes había resucitado al hijo de la viuda de entre los muertos. Ahora quería morir. Días antes había invocado fuego del cielo. Ahora se veía a sí mismo como un completo fracaso. Días antes había corrido sobrenaturalmente delante de un carro. Ahora apenas tenía la fuerza para seguir viviendo. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podía alguien caer tan rápido de una cima tan alta? La verdad es que Elías estaba agotado física, emocional y espiritualmente. Había estado bajo presión constante durante 3 años y medio. Había realizado milagros públicos que requerían una fe y un coraje inmensos. Se había enfrentado a la oposición sistemática de todo el estamento político y religioso del reino. Enfrentamiento en el Carmelo, aunque victorioso, debió ser emocionalmente agotador. La carrera sobrenatural de 30 kilómetros lo había dejado físicamente exhausto. Y ahora, justo cuando esperaba que todo cambiara, que el pueblo se volviera completamente a Dios, que el liderazgo nacional aceptara una reforma espiritual, descubrió que Jezabel seguía en el poder y aún más decidida a matarlo. La decepción fue aplastante. Lo había dado todo, lo había arriesgado todo, y parecía que nada había cambiado realmente en los aspectos importantes. El rey seguía débil, la reina seguía siendo malvada, y él seguía siendo un hombre marcado por la muerte. Elías se durmió bajo aquel arbusto en el desierto, probablemente esperando no despertar jamás. Pero un ángel lo tocó y simplemente le dijo: «Levántate y come». Junto a su cabeza había un pan horneado sobre piedras calientes y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel lo tocó por segunda vez con la misma instrucción: «Levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti». Dios no reprendió a Elías por su debilidad, ni lo avergonzó por su miedo, ni lo sermoneó por su falta de fe. Simplemente lo alimentó. Reconoció su humanidad, su necesidad física, su legítimo agotamiento. Es uno de los momentos más tiernos de toda la narrativa bíblica. Dios preparando comida para su profeta quebrantado en el desierto, asegurándose de que tuviera la fuerza para seguir adelante. Fortalecido por esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios, el mismo lugar donde Moisés había recibido las tablas de la ley siglos antes. Allí entró en una cueva para pasar la noche. Y entonces llegó la pregunta divina: «¿Qué haces aquí, Elías?». Fue una pregunta suave pero penetrante, que lo obligó a expresar su estado interior. La respuesta de Elías reveló la profundidad de su desesperación. «He tenido celo por el Señor, Dios de los ejércitos, pero los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Soy el único que queda, y ahora buscan mi vida». Se veía a sí mismo como el último soldado en una guerra perdida, solo, derrotado, destinado a la extinción. Su perspectiva había quedado completamente distorsionada por el agotamiento y el trauma. Dios entonces le dijo que saliera de la cueva y se quedara en la montaña, porque él estaba a punto de pasar por allí. Lo que sucedió después fue una lección sobre la naturaleza de
Dios que Elías necesitaba desesperadamente. Un viento extremadamente fuerte y poderoso destrozó las montañas y quebró las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un susurro suave y apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Dios no estaba en las manifestaciones dramáticas que Elías había presenciado y obrado durante su ministerio. Estaba en la voz apacible y delicada que habló a su corazón cansado. La misma pregunta volvió a surgir: ¿qué haces aquí, Elías? Y dio la misma respuesta, exponiendo una vez más su aparente soledad y desesperación. Pero esta vez Dios no solo lo consoló, sino que lo redirigió. Le indicó a Elías que regresara por la ruta del desierto a Damasco, donde ungiría a Hazael rey sobre Siria, a Jehú rey sobre Israel y a Eliseo profeta en su lugar. Y entonces llegó la revelación que hizo añicos la narrativa de soledad que Elías había construido. Dios había preservado a 7,000 en Israel, todos cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, ni cuyas bocas no lo habían besado. Elías no estaba solo, nunca lo había estado. Había miles de fieles esparcidos por toda la nación, ocultos pero resilientes, manteniendo viva la llama en silencio. Su percepción de completo abandono era falsa, producto de su depresión y agotamiento, no un reflejo de la realidad. Esta experiencia en la cueva transformó fundamentalmente a Elías. Aprendió que el auténtico poder espiritual no siempre viene acompañado de pirotecnia externa, que Dios obra tanto en espectáculos públicos como en susurros privados, y quizás especialmente en susurros, que nuestra percepción del aislamiento rara vez refleja la realidad completa, que el agotamiento y la depresión pueden distorsionar nuestra visión incluso después de grandes victorias, y que Dios responde a la fragilidad humana no con una dura reprimenda, sino con provisión, ternura y una amable redirección. Elías bajó de esa montaña diferente del hombre que la había ascendido. Seguía siendo el mismo profeta poderoso, pero ahora templado por la humildad, por la conciencia de sus propias limitaciones, por la comprensión de que formaba parte de algo más grande que su misión individual. Cuando Elías se encontró con Eliseo, el joven estaba arando un campo con 12 yuntas de bueyes, trabajando con la última. Era un hombre adinerado, perteneciente a una familia próspera, con un futuro predecible y cómodo por delante. Elías simplemente pasó junto a él y le echó su manto encima. No hubo una entrevista formal ni una explicación detallada de lo que vendría después. Solo el manto profético que cayó sobre los hombros del joven granjero. Eliseo comprendió de inmediato el significado. Dejó los bueyes, corrió tras Elías y les pidió permiso para despedirse con un beso de su padre y su madre, y luego lo seguiría. Elías respondió enigmáticamente: «Ve, regresa. ¿Qué te he hecho?». Fue una sutil prueba de compromiso. Eliseo no dudó. Regresó, tomó su yunta de bueyes, los sacrificó, usó el arado como leña para cocinarlos y dio la carne al pueblo. Luego se levantó y siguió a Elías, convirtiéndose en su siervo. Lo que Eliseo hizo fue radical e irreversible. Al matar los bueyes que representaban su sustento y quemar el equipo que simbolizaba su profesión, quemó puentes, eliminando la posibilidad de regresar a su vida anterior. No sería un seguidor casual que mantenía sus opciones abiertas. Fue un compromiso total, un abandono total de lo que era para abrazar lo que sería. Y así comenzó una relación de mentoría que duraría años, donde Eliseo no solo observaría a Elías operar en lo sobrenatural, sino que también aprendería los principios más profundos que sustentaban ese extraordinario ministerio. Vería milagros, pero también vería la humanidad de Elías, sus luchas, sus debilidades, su absoluta dependencia de Dios. Estaría preparado no solo para reemplazar a Elías, sino para ir más allá. Los años siguientes fueron de trabajo menos dramático, pero igualmente importante. Elías continuó confrontando a reyes cuando era necesario, profetizando juicios cuando correspondía, pero también formó comunidades de profetas, preparó a la siguiente generación y cimentó el legado espiritual que trascendería su propia vida. Ya no estaba solo al llevar el peso de la reforma espiritual de Israel. Había otros, entrenados, equipados, listos para continuar la obra. Y siempre a su lado estaba Eliseo, observando, aprendiendo, sirviendo, formándose para un destino que aún no comprendía del todo. La relación entre ellos era la de padre e hijo espiritual, maestro y discípulo, profeta y sucesor. Había afecto genuino, profundo respeto y una silenciosa transmisión de sabiduría que no se da a través de conferencias formales, sino a través de la vida en común. Entonces llegó el día que ambos sabían que llegaría, aunque no lo hablaron abiertamente.
Elías sabía que sería llevado ese día. Eliseo lo sabía. Los profetas en las escuelas de Gilgal, Betel y Jericó también lo sabían, impulsados por una percepción espiritual colectiva de que algo monumental estaba a punto de suceder. Elías y Eliseo partieron de Gilgal, y Elías intentó repetidamente que Eliseo se quedara, diciéndole que permaneciera allí mientras él iba a Betel, luego a Jericó, luego al Jordán. Cada vez, Eliseo respondió con un juramento vehemente: «Vive el Señor y vives tú, que no te dejaré». Fue una lealtad inquebrantable, una negativa absoluta a abandonar a su amo en el momento final. No se perdería esta despedida por nada del mundo. En cada lugar que pasaban, los profetas de ese lugar se acercaban a Eliseo y le preguntaban en voz baja: «¿Sabes que el Señor te quitará a tu señor hoy?». Y cada vez Eliseo respondía bruscamente: «Sí, lo sé, cállate». No quería hablar de ello, no quería verbalizar la realidad, no quería procesar emocionalmente lo que estaba a punto de perder. A veces, el dolor inminente se enfrenta mejor en silencio que conversando. Continuaron caminando, pasando por las ciudades que marcaron los puntos finales del viaje terrenal de Elías, en una despedida silenciosa pero significativa. Cuando llegaron al río Jordán, 50 profetas observaban desde lejos, testigos de lo que estaba a punto de suceder. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió, y ambos cruzaron en seco, haciendo eco del milagro que Josué había realizado siglos antes al llevar a Israel a la tierra prometida. Al otro lado del Jordán, Elías finalmente abordó el asunto directamente. Le preguntó a Eliseo qué podía hacer por él antes de que se lo llevaran. La respuesta de Eliseo fue audaz hasta la audacia: «Que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí». No pidió riquezas, honor ni una larga vida, pidió lo más valioso de Elías, el espíritu profético que obraba a través de él, pero en doble medida. Era la petición de un primogénito por la herencia principal, aplicada espiritualmente. Elías respondió con honestidad: «Has pedido algo difícil». No estaba en su poder concedértelo, dependía enteramente de Dios. Pero había una condición: si me ves cuando me lleven de ti, te será dado. De lo contrario, no. Eliseo tendría que mantener la mirada fija, no desviar la mirada, no vacilar, presenciar plenamente el momento de la transición. Era una prueba de percepción espiritual, de la capacidad de ver más allá de lo natural para captar lo sobrenatural. Siguieron caminando y hablando, tal vez recordando viajes pasados, milagros presenciados, lecciones aprendidas. Y entonces sucedió. De repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció separándolos. No fue una visión, no fue una alucinación, fue una manifestación física de la realidad celestial invadiendo el espacio terrenal. La descripción es escasa pero electrizante. Un carro y caballos hechos completamente de fuego. No fuego que consuma materia física, sino fuego como sustancia primaria, un vehículo de gloria divina. Pasaron entre Elías y Eliseo, separándolos físicamente. Y entonces un torbellino, un poderoso torbellino de viento, envolvió a Elías y lo arrastró hacia el cielo. Eliseo lo vio todo. Miró fijamente cómo su amo era literalmente arrancado de la tierra, llevado hacia arriba por fuerzas que desafiaban la gravedad y la mortalidad. Eliseo exclamó mientras observaba: «Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y sus jinetes». Era un reconocimiento de que Elías había sido más valioso para la defensa espiritual de Israel que todo su ejército físico. Y entonces Elías desapareció de la vista. No murió, no fue enterrado, simplemente dejó de estar presente en el mundo físico. Eliseo rasgó sus vestiduras en dos, un gesto de duelo y transición. La era de Elías había terminado. Su era comenzaba. El manto de Elías había caído durante la ascensión, descendiendo de nuevo a la tierra mientras su dueño ascendía al cielo. Eliseo lo recogió, ese mismo manto que había sido arrojado sobre él años atrás en el campo arado, ahora cargando con el peso literal y simbólico de la sucesión profética. Eliseo regresó y se paró a orillas del Jordán, sosteniendo el manto de Elías. Lo enrolló y golpeó las aguas, gritando: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Las aguas se abrieron de nuevo y él cruzó. Los profetas que observaban desde Jericó vieron y declararon: «El espíritu de Sintosinteasin». Elías reposa sobre Eliseo. La transferencia estaba completa. La doble porción había sido concedida. Eliseo continuaría obrando milagros durante décadas, realizando el doble de milagros registrados que Elías, cumpliendo literalmente la petición de la doble porción.
Pero nunca olvidó ese momento junto al Jordán, cuando presenció cómo su amo era sacado vivo de la tierra, cuando sostuvo el manto aún tibio de la presencia profética, cuando cruzó las aguas abiertas solo por primera vez, ahora con la responsabilidad que una vez perteneció al hombre que había desaparecido en el cielo ardiente. La historia de Elías no termina con su ascensión. Su presencia impregna las escrituras posteriores como una promesa incumplida, una expectativa persistente. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, concluye con una profecía desconcertante. He aquí, yo enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Era una promesa de regreso, de una misión aún no completada, de un papel restaurador que Elías cumpliría antes del juicio final. Durante siglos, el pueblo judío esperó este regreso literal, tanto que hasta el día de hoy, reserva una silla vacía para Elías durante la Pascua, con la esperanza de que aparezca y anuncie la llegada del Mesías. Cuando Jesús comenzó su ministerio, la gente le preguntaba constantemente sobre Elías. Algunos pensaban que Jesús era Elías resucitado. Otros se preguntaban cuándo regresaría Elías para cumplir la profecía de Malaquías. Y entonces ocurrió algo extraordinario en el monte de la Transfiguración. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, y allí se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvían blancas como la luz. 2 hombres aparecieron hablando con él, identificados como Moisés y Elías, hablando de su inminente muerte en Jerusalén. Pedro, en la confusión del momento, se ofreció a construir 3 tiendas, una para cada uno. Pero lo teológicamente fascinante es que allí estaban representadas la ley, a través de Moisés, y los profetas, a través de Elías, ambos señalando a Cristo como el cumplimiento de todo lo que representaban. Más tarde, Jesús aclaró el tema del regreso de Elías de una manera sorprendente. Cuando sus discípulos preguntaron por qué los maestros de la ley decían que Elías debía venir primero, Jesús confirmó que Elías vendría y restauraría todas las cosas, pero añadió: pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías, vestido como él, predicando el arrepentimiento como él y confrontando a las autoridades como él. Juan había cumplido la profecía en cierto sentido, preparando el camino para la primera venida de Cristo. Pero Jesús dejó abierta la posibilidad de un cumplimiento literal futuro, cuando Elías regresaría físicamente antes del gran y terrible día del Señor mencionado en Malaquías. El apóstol Santiago, escribiendo a los creyentes que enfrentaban dificultades, usó a Elías como ejemplo de oración eficaz. Enfatizó que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a los mismos sentimientos. No era un superhombre inmune a las debilidades comunes. Era alguien que experimentó miedo, depresión, agotamiento, las mismas emociones que todos enfrentamos. Y sin embargo, su oración fue poderosamente eficaz. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y los cielos dieron lluvia, y la tierra produjo su fruto. La lección de Santiago es profunda. No es nuestra perfección lo que hace poderosas nuestras oraciones. Es nuestra fe genuina en un Dios que escucha y responde. Elías oró eficazmente no a pesar de su humanidad, sino a través de ella, presentando sus debilidades y necesidades ante Dios con una honestidad brutal. El viaje de Elías es mucho más que una colección de milagros espectaculares o una moraleja sobre la fe. Es un reflejo brutalmente honesto de la experiencia humana cuando lo divino invade lo cotidiano, cuando se imponen llamadas imposibles sobre hombros frágiles, cuando las victorias espectaculares no garantizan estabilidad emocional y cuando lo sobrenatural se vuelve tan real como el suelo bajo nuestros pies. Elías no fue elegido por su excepcional naturaleza humana, sino por su disposición a confiar plenamente, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando su propia mente lo traicionó con narrativas de fracaso y aislamiento. Descubrió que Dios no necesita nuestra fuerza, solo nuestra disponibilidad. No exige nuestra perfección, solo nuestra honestidad. No busca superhéroes inmunes al miedo, sino personas reales dispuestas a levantarse de cada caída. ¿Alguna vez te has sentido solo en una batalla que parece demasiado grande para ti? ¿Has experimentado el agotamiento que viene después de darlo todo y darte cuenta de que aún quedan montañas por escalar? ¿Alguna vez has sentido miedo justo después de una victoria, cuando lógicamente deberías haber tenido confianza? Elías lo entiende. Estaba allí, huyendo al desierto, pidiendo morir.
convencido de que era el único que quedaba, y descubrió en la cueva más oscura de su desesperación que Dios responde no con reproches, sino con comidas preparadas por manos angelicales, con preguntas amables que te permiten procesar el dolor, con suaves susurros que penetran más profundo que el trueno. Descubrió que nunca estaba solo, que había miles manteniendo viva la llama en silencio, que su percepción, distorsionada por el agotamiento, no coincidía con la realidad que Dios veía. La vida de Elías desafía nuestra necesidad moderna de explicaciones naturales para todo. El fuego que desciende del cielo no puede reducirse a fenómenos atmosféricos convenientes. La harina y el aceite que se reproducen perpetuamente desafían las leyes de conservación de la masa. La resurrección de los muertos no encaja en los modelos médicos conocidos. La ascensión física en un carro en llamas simplemente no ocurre según la física que estudiamos. Y ese es precisamente el punto. O la realidad es más grande de lo que nuestras categorías científicas actuales pueden capturar, o estamos viendo registros de eventos imposibles que de algunas manera fueron preservados a través de milenios por culturas completamente diferentes, que no tenían ninguna razón para inventar historias que las hicieran quedar en ridículo frente a sus vecinos más sofisticados. Elías nos obliga a enfrentar la posibilidad de que el universo sea más extraño, más misterioso, más permeable a lo divino de lo que nuestra cosmovisión materialista permite. Pero más allá de lo sobrenatural, hay algo aún más inquietante en la historia de Elías: el desafío ético directo que presenta. Cuando preguntó al pueblo en el Monte Carmelo cuánto tiempo dudarían entre dos opiniones, no estaba recurriendo a la retórica vacía. Estaba exponiendo la imposibilidad de servir a dos señores, de mantener un pie a cada lado de la línea, de buscar seguridad espiritual mediante múltiples políticas. El silencio del pueblo ante esta pregunta es ensordecedor, porque es nuestro propio silencio. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una ambigüedad intencional, manteniendo las opciones abiertas, sin comprometernos nunca del todo con nada que requiera un verdadero sacrificio? Elías quemó puentes. Se enfrentó al rey sabiendo que podía morir. Desafió a 450 profetas él solo. Declaró la guerra a todo un sistema, no por imprudencia, sino porque había verdades por las que valía la pena arriesgarlo todo. Y aquí está la pregunta que no podemos evitar. ¿Qué harías si Dios respondiera a tus oraciones como respondió a las de Elías? Si descendiera fuego literal del cielo cuando oraste, si volviera o dejara de llover con tu palabra, si vieras a alguien resucitar de entre los muertos ante tus ojos. La mayoría de nosotros decimos que queremos más fe, más poder espiritual, más de lo sobrenatural, pero ¿realmente lo queremos? Porque con ese poder viene una responsabilidad abrumadora. Viene la oposición sistemática de las estructuras establecidas, viene la soledad, porque verás realidades que otros no pueden. Viene el agotamiento, porque llevar una autoridad espiritual genuina te drena de maneras que el ministerio de rendimiento nunca lo hace. Elías pagó el precio completo por cada milagro, por cada victoria, por cada batalla ganada. La pregunta no es si queremos los resultados que él logró, sino si estamos dispuestos a pagar el costo que él pagó. La ascensión de Elías en un carro de fuego es el detalle que transforma su historia de inspiradora a inquietante. Enoc y Elías son los únicos hombres registrados en las Escrituras que nunca murieron. Ambos fueron tomados, arrebatados de la tierra sin pasar por el portal de la muerte que aguarda a todo ser humano. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Una interpretación sugiere que son prototipos, demostraciones de que la muerte no es el fin inevitable de la humanidad, de que existe una realidad más allá de esta dimensión física, de que nuestros cuerpos y conciencias pueden existir en estados que aún no comprendemos del todo. La ascensión de Elías no fue solo su dramática salida, fue una declaración sobre la naturaleza de la realidad, sobre las posibilidades que trascienden nuestra experiencia ordinaria, sobre un Dios que no está limitado por las reglas que observamos en su funcionamiento habitual. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se conecta la historia de un antiguo profeta que desafió a reyes, realizó milagros imposibles, cayó en una profunda depresión, fue restaurado por la ternura divina, fue mentor de un sucesor y desapareció en un carro en llamas con tu vida, ahora, hoy, en este momento mientras lees o escuchas estas palabras? Aquí está la desconcertante verdad. Te enfrentas a tus propios profetas de Baal, a tus propios sistemas que prometen vida pero traen muerte, a tus propias Jezabeles que amenazan con destruirte si no te inclinas. Tal vez sean adicciones que no puedes dejar ir. Tal vez sean relaciones tóxicas que están drenando tu alma. Tal vez sean compromisos que has hecho con falsas versiones de éxito, plenitud, felicidad. Tal vez sea la implacable voz interior.
que insiste en que no eres suficiente. Nunca lo fuiste, nunca lo serás. Y ahora mismo estás en un Monte Carmelo personal, donde tendrás que elegir. Ya no puedes vacilar entre dos opiniones, ya no puedes mantener un pie en cada lado. Porque la vida de Elías demuestra que la neutralidad no es una opción viable cuando están en juego verdades absolutas. Puedes intentar servir a dos señores, pero uno siempre recibirá tus migajas, mientras que el otro recibirá tu corazón. Puedes intentar mantener la seguridad mediante la diversificación espiritual, pero descubrirás que estás construyendo sobre arena. Nada se sostiene cuando llegan las tormentas. La pregunta de Elías resuena a través de los siglos hasta este mismo momento. ¿Cuánto tiempo vacilarás? ¿Cuándo dejarás de negociar y comenzarás a vivir como si tus convicciones fueran realmente verdaderas? Pero hay esperanza en la historia de Elías. Una esperanza profunda que no es optimismo barato. Cuando fracasas espectacularmente justo después de tu mayor victoria, cuando corres aterrorizado después de ser valiente, cuando te rindes emocionalmente después de darlo todo, Dios no te abandona. Él prepara comidas, Él habla en susurros, corrige tu percepción distorsionada, te muestra que no estás solo, te da una nueva misión, un nuevo propósito, una nueva dirección. La cueva de la desesperación no es tu fin, es donde encuentras la voz apacible y delicada que te habló todo el tiempo, pero que estabas demasiado ocupado con truenos y terremotos para escuchar. Elías nos enseña que la debilidad no es un fracaso. Es el lugar donde aprendemos que nuestra fuerza nunca fue nuestra, para empezar. Siempre fue suya, trabajando a través de nosotros, sosteniéndonos cuando no nos dábamos cuenta, cargándonos cuando pensábamos que caminábamos solos. Ahora viene la parte incómoda. Estás leyendo o escuchando esta historia porque algo dentro de ti reconoce que has llegado a un punto de decisión. No fue un accidente lo que te trajo aquí, así no es siento así. Este momento, a estas palabras, estás cansado de vacilar, estás listo para el enfrentamiento en el Monte Carmelo de tu vida, donde finalmente descubrirás si lo que dices creer realmente funciona bajo presión. Estás listo para ver caer el fuego, o al menos estás dispuesto a estar listo, que es todo lo que Dios necesita para comenzar, porque Elías no tenía todas las respuestas cuando confrontó a los profetas de Baal. No estaba completamente seguro de que Dios le respondería, simplemente dio un salto de fe, reconstruyó el altar, empapó el sacrificio y oró con sinceridad. Y el fuego vino. Así que aquí está tu reto. Identifica tu Monte Carmelo. ¿Qué has estado evitando confrontar porque el riesgo parece demasiado grande? ¿Qué estructuras falsas en tu vida necesitan ser expuestas y desmanteladas? ¿Dónde estás permitiendo que los Baales modernos reciban adoración que debería ir al único Dios verdadero? Podría ser tu trabajo que se ha convertido en un ídolo. Podría ser una relación que has idolatrado. Podría ser el dinero, el estatus, la apariencia, la aprobación, el control, la seguridad. Podría ser una vieja herida que has transformado en una identidad. Podría ser una narrativa sobre ti mismo que has abrazado pero que es fundamentalmente falsa. Identifica, nombra, confronta y prepárate para lo que viene después, porque cuando oras honestamente y Dios responde con fuego, tu vida cambiará de maneras que no puedes predecir ni controlar. Y cuando inevitablemente caigas en la depresión después de la victoria, porque lo harás, porque todos lo hacemos. Recuerda que Elías estuvo allí antes que tú. El camino de regreso no es con fuerza de voluntad, ni con pensamientos positivos, ni negando el dolor. Es aceptando la comida que Dios prepara, escuchando la voz apacible y delicada después de que pasa el trueno, recibiendo la verdad que corrige tu percepción distorsionada, descubriendo que nunca estuviste tan solo como creías. Y entonces te levantas de nuevo, no porque hayas descubierto una nueva fuerza dentro de ti, sino porque has descubierto que la fuerza que siempre has necesitado proviene de una fuente externa, inagotable, siempre disponible, esperando pacientemente a que dejes de intentarlo solo y aceptes ayuda. La historia de Elías no terminó con su ascenso al cielo. Continúa a través de Eliseo y los profetas que entrenó. Continúa a través de Juan el Bautista, quien vino en su espíritu. Continúa a través de cada persona que se niega a inclinarse ante los Baales de su generación, que se atreve a creer que lo imposible puede suceder, que elige mantenerse firme cuando sería más fácil asentarse, que mantiene viva la llama en tiempos oscuros. Tú eres parte de esta historia ahora. La pregunta es ¿qué papel desempeñarás? ¿Serás parte de la multitud que vacila sin cesar, sin decidirse, siempre tratando de complacer a todos? ¿O serás alguien que reconstruye altares rotos, que ora con sinceridad, que está dispuesto a ver caer el fuego y a lidiar con las consecuencias?
si esta historia tocó algo profundo en ti, si despertó el anhelo de algo más real que la religiosidad performativa que domina gran parte de la espiritualidad moderna, si te hizo cuestionar si has estado viviendo con una visión demasiado pequeña cuando estás llamado a algo más grande, entonces no la dejes morir. Deja un comentario ahora compartiendo qué parte de la historia de Elías te impactó más. ¿Fue el fuego en el Monte Carmelo? ¿La depresión en la cueva? ¿La voz apacible y delicada? ¿La ascensión en llamas? Comparte tu reflexión porque cuando articulas lo que Dios está haciendo en ti, se vuelve más real, más concreto, menos probable que se olvide cuando pase la emoción de este momento. Suscríbete a este canal porque seguiremos explorando estas historias que desafían nuestras categorías habituales y nos obligan a enfrentar la posibilidad de que la realidad sea más extraña y tenga más propósito de lo que solemos admitir. Activa las notificaciones porque no querrás perderte el próximo, donde profundizaremos en otra historia que desafiará todo lo que crees saber sobre la fe, el poder y la imposible intersección entre lo humano y lo divino. Y comparte este video con alguien que necesite saber que la debilidad no es una descalificación, que las caídas no son definitivas, que Dios todavía obra de maneras que escapan a nuestras explicaciones racionales. Porque, en definitiva, la historia de Elías trata sobre la verdadera esperanza, no la esperanza barata que ignora la realidad, sino la profunda que mira de frente lo imposible y dice, aún así, trata sobre un Dios que no abandona a sus siervos cuando se desmoronan, que prepara comida para los cansados, que susurra a los desesperados, que envía carros de fuego cuando llega la hora de partir. Trata sobre la inquietante verdad de que fuiste creado para algo más que la vida pequeña y segura que ofrece la cultura, que hay altares que reconstruir, fuegos que presenciar, viajes que completar, mantos que transmitir. Elías ascendió al cielo en llamas porque su historia no podía terminar de forma ordinaria. Había vivido extraordinariamente, se había enfrentado a lo imposible repetidamente, había sido un canal para que lo sobrenatural invadiera lo natural con tanta frecuencia que su partida debía reflejar la naturaleza de toda su vida. No murió porque, en cierto modo, lo que representaba no puede morir. La fe audaz que desafía los sistemas, la oración sincera que conmueve el cielo, el coraje para mantenerse solo cuando es necesario, la humildad para aceptar la debilidad, la sabiduría para guiar a la siguiente generación. Todo esto continúa, transmitido de corazón en corazón, de generación en generación, a la espera de alguien dispuesto a recoger el manto que aún cae. Ahora tienes un manto, aunque no te des cuenta. Elías lo puso sobre Eliseo en un campo arado, transformando a un próspero granjero en un poderoso profeta. Alguien te puso un manto en algún momento, mediante una palabra, ejemplo vivido, una verdad que penetró tus defensas y sembró la semilla de la posibilidad. Y ahora tienes la misma decisión que Eliseo. ¿Matarás a los bueyes, quemarás el equipo, bloquearás las vías de escape y seguirás adelante? ¿O mantendrás tus opciones abiertas, con un pie en cada mundo, sin comprometerte del todo con algo que lo exija todo? La respuesta a esta pregunta determinará si vives como Elías, operando en lo sobrenatural, enfrentando lo imposible, cayendo y levantándote, quebrándote, y siendo restaurado, eventualmente ascendiendo a algo más grande de lo que imaginabas posible. O si vives como la multitud en el Monte Carmelo, eternamente vacilante, sin decidirse nunca realmente, observando desde lejos cómo otros se atreven a creer que el fuego puede descender del cielo. La decisión siempre ha sido tuya. Elías no puede hacerlo por ti, Dios no te lo impondrá, pero algo en ti reconoce, en el fondo, que fuiste creado para algo más que lo que has estado viviendo, que hay un llamado esperando ser respondido, que hay un manto esperando ser recogido, que hay fuego esperando caer si tienes el coraje de reconstruir el altar y orar la oración. Así que haz ahora lo que hizo Elías cuando estaba en la cueva, exhausto y a punto de rendirse. Escucha, no a los truenos ni a los terremotos, ni a los espectaculares fuegos artificiales, sino al suave y apacible susurro que pronuncia tu nombre, diciéndote que no estás solo, que tu misión no ha terminado, que hay 7,000 personas más que mantienen viva la llama, que es hora de salir de la cueva y retomar el viaje. Escucha, y luego levántate, y come la comida que te han preparado, y camina aunque te lleve 40 días por el desierto, porque algo te espera al otro lado que lo cambiará todo. El carro de fuego finalmente llegará para todos nosotros, de una forma u otra. No sabemos cuándo ni controlamos cómo, pero sí sabemos esto: lo que hagamos con el tiempo entre ahora y entonces determinará si nuestras vidas cuentan una historia que valga la pena recordar, si vale la pena recoger nuestro manto para quienes vengan después, si nuestro fuego inspira a otros a creer que lo imposible aún es posible,
Elías vivió de tal manera que cuando llegó el carro, tuvo sentido. No fue incongruente. Fue un final apropiado para una vida que había desafiado repetidamente la muerte, la gravedad, la lógica y el miedo. Vivió como si el cielo fuera real, como si la oración funcionara, como si Dios escuchara, como si ocurrieran milagros. Y porque vivió de esta manera, cuando llegó su hora, el cielo se abrió y lo recibió en llamas vivas. ¿Vivirás así? ¿Dejarás de dudar y finalmente elegirás? ¿Reconstruirás el altar roto en tu vida? ¿Harás la oración sincera, incluso sin garantías de que será respondida? ¿Te levantarás una vez más de la cueva, incluso exhausto? ¿Recogerás el manto que se te ofrece aun sabiendo el costo? ¿Creerás que el Dios de Elías sigue siendo Dios? ¿Que el fuego aún puede caer? ¿Que las vidas muertas aún pueden resucitar? ¿Que lo imposible aún puede ser enfrentado y superado? ¿Que no estás solo? ¿Que tu historia no ha terminado? ¿Que el carro viene pero aún no está aquí? Así que hay trabajo que hacer, altares que reconstruir, oraciones que rezar, repisas que pasar, fuego que presenciar. La respuesta está en ti. Siempre lo ha estado. Elías simplemente te mostró el camino. Ahora te toca recorrerlo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente decidas dejar de negociar y empezar a vivir como si tus convicciones fueran verdaderas, descubrirás lo que Elías descubrió: que Dios responde al fuego con fuego, a la fe con milagros, a la honestidad con presencia, a la debilidad con fuerza, a la desesperación con esperanza, a la muerte con vida, y que al final, cuando llegue el carro, no tendrás miedo, porque habrás vivido preparándote para ese momento, un día a la vez, una oración a la vez, un paso de fe a la vez. Ahora ve, reconstruye tu altar, empapa tu sacrificio con una honestidad brutal, y reza la oración que solo tú puedes rezar, como solo tú puedes rezar, en el momento que te pertenece exclusivamente. Y espera, porque el fuego llega, siempre llega, para quienes tienen el valor de pararse ante el altar y se niegan a bajar hasta que caiga. El Dios de Elías sigue siendo Dios, y todavía responde con fuego.